El poder de Grayskull. You talking to me? ¡Ah! ¡Yo tengo el poder! Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo les doy la bienvenida a este que es nuestro canal Riggs y los amos del multiverso. Queridos amigos, esta semana voy a ver la película esta de Suzume para reseñárselas, pero ese va a ser el video del viernes, ese es nuestro evento principal. El día de hoy quiero inaugurar una especie de nueva sección donde voy a estar hablando de las biografías de algunos de mis creadores y storytellers favoritos, y quisiera inaugurarla con uno de los nombres más grandes de la industria japonesa, del manga y del anime, porque es creador del que es quizá el anime más grande, más longevo y más importante de toda la historia a nivel global, y estoy hablando de Dragon Ball y su creador Akira Toriyama. Y así pues, en este video les voy a contar un poco sobre la vida y obra del maestro Akira Toriyama, así como de algunas curiosidades de Dragon Ball que quizá no conocías. Y no me refiero a curiosidades como easter eggs, como el Akirobot o Akibot, no me acuerdo cómo se llama este monito que es como una cameo de Akira Toriyama dentro de la serie tanto de Arale como de Dragon Ball. No me refiero a easter eggs de ese tipo, sino la verdadera historia de Dragon Ball. ¿Cuál fue la inspiración de esta historia que nos enamoró a todos y por qué ha sido tan longeva? El por qué la narrativa de Dragon Ball ha enamorado a millones de personas desde 1984 que salió el manga, y hasta la fecha se siguen haciendo cosas con Goku y compañía. No es coincidencia, no es magia. Algo tiene tanto la historia de Toriyama como la historia de Dragon Ball, y es lo que quiero que revisemos hoy. Así que revisemos primero la pequeña biografía de Akira Toriyama, porque es un tipo demasiado hermético, es un tipo que muy rara vez dio entrevistas, de hecho muy rara vez se le ve en público, porque es tan popular en Japón que cuando hay rumores de que va a viajar, literalmente miles de personas llegan a su casa y lo siguen en caravana hacia el aeropuerto. De hecho es tan hermético y tan cuidadoso que el rostro de sus dos hijos, que ya son adultos de 30, 40 años, nadie sabe cómo se ven, nadie conoce el rostro de los hijos de Akira Toriyama. Así de hermético es este señor. Así que les voy a hablar un poco de su vida, porque de hecho hay mucho de Toriyama en Goku. Y así como todos los creadores, puso mucho de él en su vida, y el por qué Goku no encaja del todo en el mundo, porque realmente así era Akira Toriyama mientras estaba creciendo. Pero ya entrando de lleno con la biografía de nuestro héroe, Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955. Cuando era niño, Akira Toriyama disfrutaba tanto de leer mangas japoneses como de las producciones audiovisuales de Walt Disney, que para 1955 pues ya habían salido varias películas animadas de Walt Disney Studios. De hecho, las más importantes, la llamada Era de Oro, fue la que le tocó a Toriyama, y conforme fue creciendo y se hizo adolescente y adulto, pues se fue enamorando más de las historias de Disney. Por eso hay tantas referencias y tantos símiles entre la obra de Disney y algunos elementos y algunos personajes de las muchas obras que ha tenido, porque Dragon Ball y Dr. Slump no son las únicas obras de Akira Toriyama. Sin embargo, también una de las grandes influencias que tuvo fue de hecho un señor que mencionamos hace poco, y estoy hablando de Osamu Tezuka, que era un mangaka japonés, creador del primer anime a color de Japón, que fue Kimba, el león blanco del que les hablé hace poco. Pero la que fue realmente la inspiración de Akira Toriyama para convertirse en un mangaka de este señor Osamu Tezuka fue Astro Boy. Y Toriyama declaró que las obras de Disney, las películas animadas de Disney y la obra de Osamu Tezuka en igual proporción fueron la inspiración, la semilla que plantaron en él cuando era niño para convertirse en un storyteller, en un contador de historias. Pero con el pasar de los años y de las décadas llegarían muchas otras inspiraciones que lo harían querer contar historias para entretener a la gente, primero en Japón y luego a nivel global durante muchas décadas más. ¿Y por qué te digo que hay mucho de Toriyama en Goku? Goku, a lo largo de todo el anime y todo el manga de Dragon Ball Z y ahora Dragon Ball Super, pero sobre todo desde que es niño en Dragon Ball, es un personaje que no encaja, un personaje al que constantemente están regañando porque no va acorde con la forma de ser y la forma de pensar de los japoneses, sea Milk, sea Bulma, sea Vegeta, sea el mismo maestro Roshi o incluso Ten Shin Han, siempre están regañando a Goku desde que es un niño
hasta ya Dragon Ball Super, que es un abuelo. Siempre lo están regañando porque le dicen que no es educado, que es muy mal educado, que es salvaje, que es poco inteligente, y pues todas estas características, estas cualidades, si bien aquí en Occidente son consideradas algo gracioso, en Japón, que tienen una forma de ser muy cuadrada, muy educada, muy hermética, muy tranquila, pues todo esto es mal visto. Por eso se la pasan regañando a Goku. Y es que esto fue lo que le pasó a Toriyama mientras estaba creciendo, porque Toriyama no encajaba en el Japón de los años 60 a los años 70, que fue cuando él era joven, cuando se convirtió de niño a adolescente. Tal vez Toriyama no era un delincuente juvenil, no era mal portado, como es la historia, por ejemplo, de Bruce Lee, que digo, Bruce Lee no era japonés, pero de todos modos, Bruce Lee era un tipo que hasta se llegó a involucrar con la mafia. O sea, él sí era un delincuente juvenil, Bruce Lee, que bueno, afortunadamente su vida, gracias a las artes marciales, se corrigió y se hizo una gran estrella, de hecho la primer gran estrella del cine de artes marciales en los Estados Unidos. Toriyama no era tanto así, Toriyama era más como un Goku, simplemente era un chico, un niño muy en extremo soñador, no le gustaba ir a la escuela, no le gustaba estudiar, era impuntual y era muy poco formal, y sobre todo estos dos elementos de que era impuntual y de que no era una persona formal, pues lo llevaron a ser alguien muy mal visto cuando crecía, y constantemente lo estaban regañando sus padres y sus maestros por esta forma de ser tan soñadora, tan poco formal y tan, pues, que no tiene que ver con los japoneses. Además, lo que realmente molestaba a los padres de Toriyama y a sus maestros es que él se negaba tajantemente a realizar actividades extracurriculares. En Asia, sobre todo en Japón y en China, es muy común que desde niños encaminen a los pequeños a lo que van a hacer cuando sean grandes, pero normalmente en Japón se persiguen pues carreras que son llamados los trabajos reales, ¿no? Los trabajos un poco más formales, ingenierías, este tipo de cosas, y desde niños a los pequeños los mandan a clases extracurriculares después de la escuela, clases de matemáticas, clases de, no sé, de robótica, ese tipo de cosas, pero Toriyama siempre se negó a ir a esto, porque si no le gustaba ir a la escuela, que era obligatorio durante el día, mucho menos quería pasar sus tardes haciendo algo que no le gustaba, algo relacionado con números o algo así, que es lo común que se hace en Japón. En cambio, Akira Toriyama se la pasaba sus tardes enteras desde que era un niño y hasta que era un adolescente, e incluso ya de adulto joven, se la pasaba viendo la televisión, viendo animes, viendo películas tanto japonesas como norteamericanas, el cine de kaijus, las famosas películas de Godzilla. Él era gran fan de eso y se la pasaba también yendo al cine. Por eso vio tantas películas de Walt Disney, tantas producciones que venían de Occidente. Él consumía ambos productos, tanto lo japonés como lo que venía de Estados Unidos. Eso era lo que él más disfrutaba. Por eso él vivía en otro mundo. Él no estaba en el mundo real. Él siempre estaba consumiendo estas historias de ficción fantasiosas, además, porque no era como que le gustara ver, no sé, películas de las llamadas cine de arte o cosas así. No, él veía las películas de Godzilla, las películas de superhéroes, las películas de Disney. Era lo que a él le gustaba. Por eso era tan soñador, tan imaginativo, y nunca estaba en el aquí y en el ahora, y era algo muy mal visto por sus familiares, por sus maestros y el resto de sus compañeros. Por eso siempre fue un paria. De hecho, Akira Toriyama tenía muy pocos, de hecho nulos amigos al crecer, porque nadie encajaba con él. Y así como Walt Disney y el manga y el anime de Astro Boy fueron las influencias que sembraron esa semilla en Akira Toriyama durante su infancia, durante su adolescencia y adultez temprana hubo otras dos franquicias, ambas provenientes de Occidente, que lo marcarían de por vida, y que de hecho hay muchas referencias de eso, sobre todo en Dragon Ball. Y estas franquicias fueron Star Wars y sobre todo Terminator. Y sobre todo Terminator le fascinó a Toriyama, todo este concepto de los viajes en el tiempo, de los androides de aspecto humano, eso le fascinó, y por eso esta cinta de James Cameron tiene tantas referencias, sobre todo en Dragon Ball, pero también en Dragon Ball Z. Desde en Dragon Ball, el personaje Octavio, que aunque se ve como Frankenstein, y ahorita voy a hablar de esa otra referencia, aunque luce como Frankenstein, Octavio es un androide, es un robot que cuestiona su humanidad. Aunque todos los ven como un robot, gracias a Goku se da cuenta de que no es solo un robot, de que no es un objeto al que pueden manipular, es un ser con pensamientos y sentimientos, e incluso tiene un final sumamente doloroso y conmovedor en Dragon Ball GT. Tristemente, pues esa escena ya no es canon, pero cuando se sacrifica por Goku, siempre que veo esa escena, yo termino llorando.
Y de hecho hay otro robot en Dragon Ball, no recuerdo en qué saga, creo que es en la segunda saga, que es la misma donde sale Octavio, que hay otro androide que físicamente es idéntico a la interpretación de Schwarzenegger del T-800 en la primera película. Es igualito, así con el corte de cabello, la chamarra de cuero, todo. Y también es un androide. Y ni se diga la referencia a Terminator 2 que hay en Dragon Ball Z, en la saga de Cell. Toda esta historia del viajero en el tiempo que viene del futuro para advertir a los protagonistas de una amenaza, y el diseño de Androide 16, que es básicamente Arnold Schwarzenegger un poco más futurista, y la historia de estos androides de aspecto humano que se terminan haciendo buenos al final para ayudar a los protagonistas. Así marcó Terminator a Akira Toriyama, a ese grado. Y hablando de otras referencias de otras películas u otras franquicias que influyeron en Toriyama, volviendo a Octavio, es que Toriyama era un gran fanático del cine de monstruos clásico, porque de hecho a él todavía le tocó durante su infancia los últimos años del éxito que tuvieron las películas de monstruos de la Universal y de la Hammer, este cine de monstruos que empezó en 1930 y tantos con King Kong y fue evolucionando hacia Drácula, el hombre lobo, Frankenstein obviamente, y con la que sería una de las últimas de esta moda en los 60, la criatura de la Laguna Negra. Por eso Octavio luce como el Frankenstein de James Whale, este que están viendo acá, ¿no? Aquí está, el de James Whale interpretado por Boris Karloff, que eso quiero hablar de ese personaje porque es muy curioso. Frankenstein es un personaje de dominio público, es decir, que no tiene un dueño porque la historia de Mary Shelley data de hace muchos años, entonces la historia como tal de Frankenstein ya es de dominio público, pero este aspecto que todos ubican de Frankenstein, que no es el mismo que se describe en el libro, este aspecto de la cabeza cuadrada, la piel verde, los tornillos en el cuello, el traje negro, de esa imagen sí es dueño alguien, Universal Studios. Únicamente Universal Studios puede contar historias de Frankenstein con ese aspecto. Por eso el Frankenstein de Hotel Transilvania luce así. Solamente Universal puede usar esa imagen. Todas las demás historias de Frankenstein que no son de Universal Studios tienen que usar otra imagen. Así que me sorprende que Toriyama y Toei Animation no se hayan metido en problemas legales por haber copiado prácticamente la imagen de James Whale. Pero este Frankenstein, al menos en imagen, porque pues no es Frankenstein como tal, es un androide, pero bueno, mezcla un poco la historia de Terminator con la historia del moderno Prometeo. Esa no es la única referencia en el trabajo de Toriyama al cine clásico de monstruos. Tenemos al hombre lobo, que bueno, ahí es el lobo hombre que aparece en el torneo de artes marciales. Tenemos al hombre invisible que se enfrenta a Goku, también a la momia y al mismo Drácula, porque fueron personajes que marcaron la infancia de Toriyama, por eso los metió en Dragon Ball. En fin, volviendo a la vida de este señor, en 1974 entra a la Escuela Superior Industrial de Aichi para estudiar diseño gráfico, pues Toriyama sentía que lo único que hacía bien en el mundo y lo único que le gustaba era dibujar, y de hecho sí tenía un talento gigantesco para todo esto. De hecho era lo único que hacía durante el día. Toriyama era tan bueno que a pesar de que no era un buen estudiante, es decir, tenía el talento pero no tenía las calificaciones más altas, porque te digo, no era formal, no era puntual, y la impuntualidad es algo muy mal visto en Japón, es casi como una mentada de madre. Y a pesar de todo esto, a pesar de que no era tan estudioso, de que no era formal, de que no era puntual, de que no se correlacionaba con sus compañeros y con los maestros, su talento era tan grande que inmediatamente después de que se graduó fue contratado por una empresa de publicidad en Nagoya. En Japón, y eso recuerdo que lo vi en la universidad, tienen un concepto del trabajo muy diferente al que tenemos en Occidente. Aquí en Occidente es normal que la gente cambie de trabajo constantemente, que se cambie, y no solo porque lo despidan, simplemente deja de gustarte y te cambias. Pero las empresas, la comunicación organizacional en Japón es distinta, y de hecho en Japón lo normal es quedarte toda tu vida trabajando para la misma empresa, porque los jefes no son tan culeros como en Occidente, no están obsesionados en aplastarte, sino que en las compañías japonesas, si bien son muy estrictos y exigen mucho los jefes, realmente buscan crear un ambiente cómodo y un ambiente sano, casi de familia entre los empleados. Por eso lo normal entre los japoneses es quedarse a trabajar en la misma empresa desde que salen de la universidad hasta que se jubilan ya de más grandes, ¿no? Sin embargo, Toriyama incluso ahí rompería las reglas de Oriente, porque solamente trabajó en esta agencia de publicidad 3 años, ya que aunque era genial haciendo lo que hacía, el trabajo de publicista le resultaba de lo más aburrido y tedioso, y además
Toriyama, su personalidad imaginativa y poco formal le trajo problemas con sus jefes, haciendo que la relación entre ambas partes, es decir, Toriyama y sus empleadores, pues fuera bastante tóxica, hostil. Toriyama se hartó y renunció a los 3 años de esta agencia. Sería alrededor de 1977 que Toriyama renuncia y decide seguir su sueño de ser un mangaka, porque si ahorita es complicado convertirse en mangaka en Japón, pues en ese entonces, pues mucho más, ¿no? No había tanta demanda, era mucho más complicado. Y de hecho vi un documental de cómo convertirse en mangaka en Japón. Las oportunidades existen, pero la cultura japonesa es mucho de empezar desde abajo y aprender, algo así como becarios, pero mucho más tiempo. Tú empiezas como aprendiz, de lo que sea que trabajes, empiezas como aprendiz y poco a poco empiezas a escalar hasta que haces tu propia empresa o escalas dentro de la misma compañía. Sin embargo, Toriyama era tan bueno que menos de un año después de que renunció de la agencia, en 1978 ya había debutado como dibujante de mangaka con la historia Wonder Island, o la Isla de las Aventuras, o la Isla de las Maravillas más bien, que era publicada en la revista semanal Weekly Shonen Jump. Es decir, no era como tal un manga, no tenía su propia publicación, su propia revista, Akira Toriyama, sino que al igual que H.P. Lovecraft, Stephen King y muchos escritores literatos de Occidente, sus mangas salían como un poco más que tiras cómicas en una publicación semanal en donde salían publicados los mangas de muchos otros mangakas japoneses. Y el talento de Toriyama lo llevó a publicar semana a semana, porque eso también es lo chido. No era garantía que publicaran tu historia cada semana, pero Toriyama era tan bueno que sí, cada semana publicaban sus historias. Era la constante. Akira Toriyama era el único que estaba permanentemente en esta publicación semanal, y entre algunos de sus éxitos destacaban Tomato y Today's Highlight Island. Y como estas dos historias tuvieron muchísima aceptación entre la audiencia, la editorial decidió darle al autor su propia publicación. Muy poco tiempo después de esto, solamente 2 años después de que empezara como mangaka. En 1980, Akira Toriyama ya tenía su propio manga, su propia serie, es decir, ya no estaba compartiendo la revista con otros mangakas, ya era solo su historia la que se publicaba. Y sí, si eres fanático de Akira Toriyama, lo sabrás que la primera serie, el primer manga que comenzó a publicarse semanalmente de Akira Toriyama fue Dr. Slump. Dr. Slump, la verdad yo nunca, porque sí existió un anime, ahorita se los voy a mencionar, sí existió un anime de Dr. Slump que de hecho pasaron aquí en América Latina, te digo desde 1978 que empieza a publicarse el manga. Yo nunca he visto el anime ni he leído los mangas, pero lo único que conozco de esta serie es por los cameos que hacen los personajes de Dr. Slump en Dragon Ball y en Dragon Ball Super incluso. Esta serie de Dr. Slump trata sobre las absurdas aventuras del profesor Senbei Norimaki y de su creación que de nuevo, gracias a la influencia de Terminator, trata sobre un androide. Un androide que tiene la forma de una niña de 13 años muy parecida a Goku en la forma en la que actúa y la que piensa, de nombre Arale. Porque de hecho Arale es como el extraño híbrido entre el Terminator y Goku de Dragon Ball, el primer Goku. Porque si bien es un androide hiperpoderoso, actúa como una niña de 13 años muy inocente y muy boba como Goku. Y la serie, al igual que Dragon Ball, tiene este tinte cómico muy tonto, muy absurdo, muy inocente, casi que de pastelazo, que es característico de Akira Toriyama, pero que no resulta molesto, sino que a pesar de las décadas sigue haciendo reír a la gente las babosadas que de repente hacen los personajes de Toriyama. Y de hecho el diseño de personajes de Dr. Slump era muy redondeado, muy infantil, muy tierno, como de hecho son los primeros personajes de Dragon Ball. Ya en Dragon Ball Z evolucionarían a ser dibujos más angulosos, el diseño sería mucho más, ya todos los personajes estaban super mamados, pero todavía en Dragon Ball vemos este diseño redondeado, infantil, inocente en los personajes. Dr. Slump es igual, todos los personajes son como chaparritos, gorditos, y todos habitan en un lugar llamado la Aldea Pingüino. Así que así de infantil es la historia, pero creo que sí tiene su encanto. Te repito, es en 1978 que empieza la publicación del manga de Dr. Slump. Y 2 años después de que empieza a publicarse como manga, Dr. Slump obtiene su propio anime, el cual fue transmitido en Japón de 1980 a 1984. E incluso después del primer año de transmisión, en 1981, Akira Toriyama ganó el premio de manga otorgado por la editorial Shogakukan, debido a la historia era tan buena y de tan buena aceptación con el público que le valió un premio a Toriyama tan solo después del primer año de que saliera el anime. Y de hecho el anime no duró poco, tuvo 240 episodios.
Pero la historia que realmente le haría a Akira Toriyama tocar las estrellas fue obviamente Dragon Ball, cuya publicación en manga comenzó en 1984, justo después de que termina la transmisión del anime de Dr. Slump. Y la historia de Dragon Ball es sumamente interesante y es de esas historias que, como dice Stephen King, si como creador la historia no abandona tu cabeza después de años de que la ideaste, es que es una buena historia, es una buena idea y debes aferrarte a ella a pesar de lo que te digan los demás. Porque de hecho, Dragon Ball, Akira Toriyama la escribió antes de Dr. Slump, pero originalmente se llamaba Dragon Boy. ¿Y de qué trataba originalmente este Dragon Boy? El concepto de Dragon Boy que se le ocurrió a Akira Toriyama era una adaptación de una novela china del siglo XVI llamada Viaje al Oeste, que también es conocida como la leyenda del Rey Mono. Basado en este personaje, básicamente un personaje legendario del folclore chino, que es el Rey Mono. Que de hecho también aparece en el folclore hindú, en el libro del Ramayana, que es como la Biblia, una especie de texto religioso antiquísimo de la India, aparece también el Rey Mono como el compañero y ayudante del protagonista Rama, que tiene que enfrentar a un dios serpiente que se llevó a su novia o algo así. Hablando de esta novela, porque es realmente de lo que quiero hablar, de Viaje al Oeste, porque te recuerdo, es una novela del siglo XVI de China. Es un extenso relato de la legendaria peregrinación del monje budista Xuanzang. Este monje Xuanzang es un personaje que existió en la vida real, es un personaje histórico que viajó a las regiones occidentales, es decir, de China a Asia Central y a la India, para obtener los sutras. Los sutras eran como una especie de textos sagrados budistas, y después de obtener los sutras, el monje Xuanzang logró regresar a China tras muchas pruebas y mucho sufrimiento. Este monje Xuanzang le ocasionó tanto heroísmo y tanta admiración al autor de esta novela de Viaje al Oeste, que él creó un personaje ficticio basado en el personaje de Xuanzang, y él le puso Tang San Sang en la novela de Viaje al Oeste. Pero básicamente era el mismo monje pasado a la ficción. Es un personaje ficticio basado en un personaje real. En la novela de Viaje al Oeste, el Buda Gautama, que es la deidad que le encomienda a Tang San Sang la misión de ir por los sutras a las tierras de Occidente, por eso se llama Viaje al Oeste, le otorga a 2 discípulos para su viaje, que a su vez serán sus protectores durante la travesía. Y estos discípulos son el Rey Mono, que se llama, escucha bien, Son Wukong, seguramente te suena muy parecido a Son Goku. También le otorga a un cerdo humanoide llamado Shu Bajie y a un duendecillo de río llamado Bonzo Sha. Entonces este Tan San Sang, este monje que va en busca de los sutras, va acompañado por el Rey Mono, por un cerdo humanoide y por un duendecillo de río. En los últimos años, muchos han acusado estúpida e ignorantemente a Akira Toriyama de ser machista, sobre todo en Dragon Ball y Dragon Ball Super. Pero ahora que te estoy contando la inspiración de Dragon Ball, te darás cuenta que el protagonista, por lo menos de la primera saga de Dragon Ball, cuando están buscando las esferas por primera vez, el protagonista no es Goku, sino Bulma, ya que Bulma sería la versión femenina, la reinterpretación de Toriyama de Tan San Sang, porque en la primera saga es ella la que está buscando las esferas, no Goku. Y de hecho Goku sí es una especie de discípulo y de ayudante de Bulma durante el viaje. Así que, para todos los que quieran cancelar a Toriyama por machista, siéntense aquí. Y es que en propias palabras de Toriyama, Dragon Ball es una versión de Viaje del Oeste para adolescentes. Porque sí, la novela, yo leí algunos fragmentos y obviamente es un texto antiquísimo, es muy aburrido, pero la versión de Dragon Ball es muy divertida y es básicamente la misma historia. Obviamente con cambios, con chistes, pero es la misma historia. Sí es una versión para niños y adolescentes de esta novela del siglo XVI, China. Y claro, es más que obvia la referencia de que Sun Wukong, el Rey Mono, es la inspiración para Son Goku, nuestro Saiyajin favorito. De hecho, si te fijas, sí está la referencia del Rey Mono, porque si recuerdan, en Dragon Ball nunca se menciona la palabra Saiyajin. Sí se menciona un poco el origen de Goku, que llega en una nave muy a la Superman, una de las también historias favoritas de Toriyama, que eran los cómics de Superman, pero no se habla de los Saiyajin sino hasta la primera saga de Dragon Ball Z. Ahí Toriyama todavía no tenía la idea de los Saiyajin, pero sí se mete el elemento de que Goku tiene cola y de que en las noches de luna llena se convierte en un simio gigante, y de hecho está esta historia trágica de que Goku sin querer mata a su abuelo y él no se entera de esto sino hasta que crece. El nombre Sun Wukong
significa el que ha despertado al vacío, y de hecho el rey mono fue atrapado por Buda por haber desafiado al cielo, porque Sun Wukong en la novela de Viaje al Oeste es un personaje bastante problemático y justo, al igual que Goku y al igual que Toriyama, es un personaje que desafía todo lo tradicional de las posturas asiáticas de Oriente. El rey mono es gracioso, es irreverente, es como Goku, es como Toriyama, y además es el más inteligente, el más poderoso y el más violento de los discípulos, y es continuamente amonestado por Tang San Sang debido a su violencia. Lo mismo que ocurre entre Bulma y Goku. Bulma, a pesar de que es una adolescente al inicio de Dragon Ball, es como una mamá, como una mentora para Goku, y se la pasa regañándolo porque es violento, porque es salvaje, porque es poco educado, porque come mucho, en fin, por romper todas estas reglas de los japoneses, estas convenciones sociales. Lo mismo ocurre con Son Wukong, con el rey mono, en la novela de Viaje al Oeste, que era lo mismo que le pasaba a Toriyama cuando estaba creciendo. Y como si estas referencias no fueran suficientes, el rey mono en la novela también posee un báculo mágico que es capaz de crecer hasta el cielo o de hacerse del tamaño de una aguja. Y de hecho, aunque en Dragon Ball el báculo sagrado es un regalo, una herencia del abuelito de Goku hacia Goku, en la novela el rey mono le roba este báculo a los dioses. El rey mono además en la novela es capaz de viajar a bordo de las nubes y de dar saltos increíblemente extensos. ¿Te suena familiar? E incluso Toriyama guardaría un elemento del rey mono para Dragon Ball Z. Muchos han acusado a Toriyama de supremacista blanco o de racista porque cuando se convierte en Super Saiyajin se hace rubio de ojos azules, pero esto Toriyama no lo hizo para que se pareciera a los norteamericanos o a los arios, no, fue simple coincidencia. Esto de que el Super Saiyajin sea rubio de ojos azules es un elemento tomado de la leyenda del Rey Mono, porque en la leyenda se dice que cuando el Rey Mono desata todo su poder, su pelaje marrón se vuelve del color de los rayos del sol. Así que básicamente el Super Saiyajin también viene de la leyenda del Rey Mono, aunque Toriyama lo usaría hasta Dragon Ball Z. Hablando del personaje de Shu Ba-Jie, de este cerdo humanoide, es obvio que su adaptación para Dragon Ball es Ulon, quien, aunque ya no tiene presencia en Dragon Ball Z ni en Dragon Ball Super, en Dragon Ball sí es bastante recurrente hasta que Krillin lo sustituye como el comic relief en el equipo. El nombre de Shu Ba-Jie puede ser traducido como simplemente cerdo o el idiota. Anteriormente este personaje, según la novela, era el mariscal del pabellón celeste, un comandante de las fuerzas navales del cielo, y fue desterrado al reino de los mortales por querer compartir experiencias con la diosa de la luna Chang'e. Este cerdo es un combatiente fiable, se caracteriza por su apetito insaciable en cuanto a la alimentación y el sexo, y está constantemente buscando una manera de salir de sus funciones, lo cual provoca un conflicto significativo con el rey mono. Como ves, hay una fuerte referencia no solo en el aspecto físico, sino en la forma de actuar de Ulon, que bueno, aunque es una historia para niños, Ulon también se ve que es un depravado que siempre está persiguiendo a las jovencitas, y de hecho él es quien pide el deseo de las esferas, y lo que pide, aunque en el doblaje latino no queda muy en claro, lo que pide son los calzones de Bulma. Bonzo Sha, este duendecillo del río o este ogro del río que aparece en la novela, no tiene una adaptación como tal en Dragon Ball, porque la adaptación de Sun Wukong y del cerdo humanoide sí es muy clara que son Goku y Ulon, pero Bonzo Sha no aparece como tal en Dragon Ball, no fue tan fiel la adaptación que hizo Toriyama de este personaje, pero lo más cercano sería el maestro Roshi, y digo más cercana porque no lo es. El maestro Roshi también es un depravado y es un pervertido, pero el personaje de Bonzo es el personaje más tranquilo y maduro de todos los discípulos que aparecen en esta novela de Viaje al Oeste, a diferencia del Rey Mono y el cerdo. El Rey Mono es un violento sádico que además se la pasa haciendo chistes, y el cerdo pues es un depravado, flojo, huevón, holgazán. Anteriormente este personaje de Bonzo Sha fue el general de elevación del telón celeste y fue desterrado al reino de los mortales por dejar caer y destrozar una copa de cristal de la deidad Shiwamangu. Como ves, los tres discípulos que le son encomendados a Tang San Sang, que sería la versión original de Bulma, son desterrados, son rechazados porque hicieron algo malo. Cada uno tiene su defecto y es por eso que son desterrados a la tierra y son dados casi como un castigo a Tang San Sang, porque sí lo protegen durante el viaje, pero también él los tiene que enseñar, les tiene que enseñar a corregir estos defectos de personalidad que tienen los tres personajes, lo mismo que hace Bulma con Goku, con el maestro Roshi y con Ulon, por no mencionar a Yamcha.
Y de hecho en la novela de Viaje al Oeste hay un cuarto discípulo que le es entregado a Tan San Sang, pero este casi no tiene diálogo y es básicamente el corcel que traslada a Tan San Sang a lo largo del escenario de la aventura. Este cuarto discípulo se llama Yulong y es el tercer hijo del rey dragón del Mar del Oeste, que fue condenado a muerte por el incendio de la gran perla de su padre. Este dragón fue salvado por Wang Jin de la ejecución para quedarse y esperar a su deber. Este Yulong, como tal, no es trasladado a Dragon Ball como discípulo de Bulma, pero sí tiene su clara adaptación, y la adaptación de Yulong a Dragon Ball sería Shenlong, este dios dragón que cumple los deseos cuando reúnes las 7 esferas del dragón. Esta novela de Viaje al Oeste del siglo XVI sería la inspiración para la primera saga de Dragon Ball, que es casi una fábula, sí es una historia muy infantil y muy fácil de seguir, incluso los villanos son caricaturas, los villanos de la primera saga de Dragon Ball. Sin embargo, con el pasar de las temporadas, con el pasar de las sagas en Dragon Ball, Toriyama volcaría la temática de la serie más hacia las artes marciales, los torneos y más adelante hacia los personajes con poderes como Tao Pai Pai, el maestro Karim, Ten Shin Han y claro, el villano de villanos de Dragon Ball, Picoro Daimaku. Pero de ese cambio de temática en Dragon Ball hablaremos en otra ocasión. Por ahora solo quería hablarte de lo que fue la semilla que Akira Toriyama sembró, inspirado de una novela china del siglo XVI, para crear nuestro anime favorito y crear al personaje que más queremos, Son Goku. Y pues bueno, queridos amigos, de eso quería hablarles hoy, un poco de la vida y obra de Akira Toriyama y el origen oculto, el origen secreto de Dragon Ball. Déjame saber en los comentarios cuáles datos te sabías de esta historia. Tengo muchos más que darles, pero se los estaré dando en shorts, así que estén al pendiente. Dale like al video si te gustó, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video aquí a Rix y los Amos del Multiverso. También sígueme en mis redes sociales que son TikTok, Instagram y Facebook. También suscríbete a mi canal principal, El Grimorio de Rix, donde hablo de terror todos los días de la semana. Los links los encuentras abajo en la descripción. Y hablando de escritura y creación de historias, ve a comprar mi libro La Orden de Kamazots, que está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, en formato físico y en formato digital a un precio muy accesible. También mi primer libro, Demonios de Luna Llena, está disponible en Amazon, los dos con entregas a todo el mundo y llegan muy rápido. Los links para que hagas tu pedido están en la descripción del video o simplemente ve a Amazon y busca los títulos y haz tu pedido de inmediato. Ahora sí, amigos, sin más que decir, yo me despido, que la fuerza los acompañe y nos vemos en el video del viernes. Tengan un excelente día y una gran semana.